Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada, la Fundación Conex anunciaba en Buenos Aires las personalidades más destacadas de la última década en las letras argentinas, entre las que destaca nuestro invitado de hoy, el poeta enterriano Miguel Ángel Federic. Hola, los estaba esperando, pasen. Esta es mi casa. Ahora acompáñenme a esta otra sala donde les voy a mostrar algunos cuadros y cerámicas de amigos y escucharemos algo de música también. Cuando baje el Gualeguay, cuando olvide su condición de hijo único y por leguas de niebla levite ante el piadoso bisbiseo de los desamparos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Jordi. Miguel Ángel Federic. Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. El agradecido soy yo de estar contigo. Has venido maravillosamente acompañado por otro entrerriano, el escritor y realizador Mario Daniel Villagra. Muy buenas tardes, Mario. Hola, Jordi. Bienvenido también a Radio Gracias. Francia, del que estábamos viendo precisamente el tráiler de la película. Pero cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué sentido das al hecho de andar descalzo? ¿Es quizás un gesto de humildad o de confianza con el entorno? Es una manera de tragarse la tierra por los pies, digamos, ¿no? Es una cosa que traigo de la infancia, con la inocencia de la infancia, y que luego la he practicado como una forma, diríamos, mágica y profunda de hacerme de mi tierra. Hacerme de mi tierra, que es una forma también de hacerme de mi palabra, ¿no? O sea que el inmenso castellano suena diferente en diferentes lugares. Estar en contacto con la tierra, con los pies descalzos, te conecta, ¿no? con el planeta, te da energía quizás. Yo había cantado con una orquesta barroca que los flautistas tocaban descalzos, no desnudos, descalzos en los conciertos para conectarse con la tierra, ¿no? Sí, sí, eso existe, ¿no? Y viene de Oriente hacia nosotros, de allá lo traemos, ¿no? Mario Daniel Villagra ya ha realizado varias películas sobre escritores, como la película sobre Marta Zamarripa, o también la escritora también argentina Silvia Barón Supervielle. Eh, Hay que ser escritor para poder entender o entrar en el universo de esos escritores. Tú mismo eres escritor. Da otra sensibilidad porque sabe uno un poco los rincones que uno puede habitar en una casa. Eh, entonces, luego uno también va encontrando una especie de hilo rojo, como se dice aquí, ¿no? Un hilo conductor. Preguntas, ¿no? Como qué lee el escritor, dónde es su lugar de escritura, dónde se siente mejor, como estábamos hablando recién fuera del aire, ¿no? Es decir, ¿por qué los libros que están en la mesa y por qué los libros que están en la biblioteca? No precisamente uno debe ser escritor, pero sí tiene que estar cerca de la sensibilidad del escritor. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por Miguel Ángel Bueno, en Federic? principio es como una idea de homenaje en vida, ¿no? Porque está este tópico, ¿no? Que la carrera de un escritor se termina cuando muere, ¿no? Pero en este caso, con Marta Zamarripa, con Silvia Barón Supervielle, con Miguel Ángel, con Arnaldo Calveira llegué un poco tarde, pero siempre la idea en principio es hacer un homenaje, es hacer una especie de continuidad de la obra en el sentido de que la obra se parezca, el audiovisual a la obra literaria y sobre todo hacerse cargo de una tradición literaria, hacerse cargo en este caso un maestro, como lo es Miguel, para muchos, para mí. Entonces es hacerse cargo de la lengua y hacerse cargo de los portadores de la lengua, que son los poetas. Y dejar una huella que perdurará. Y el audiovisual tiene eso de que también, ¿no? Tiene, digamos así, más llegada y eso puede hacer que se conozca más la obra. Miguel Ángel, en la película nos muestras un candil realizado por un español, Juan Vergel, que no tenía, dices, educación formal,
pero que tenía la cultura en la sangre, como dijo García Lorca, ¿no? Tú has estudiado muchas cosas, pero también tienes la cultura en la sangre, ¿no? Sí, que hay que reconocerla, ¿no? Porque las sucesivas capas de la formación intelectual, de la formación universitaria, etcétera, por ahí llevan a que perdamos aquellos conocimientos, aquellas sensibilidades, aquellas potencialidades del saber y del conocer, ¿no? Em, llevar la cultura, Juan llevaba la cultura en la sangre, él era extremeño de un pueblecillo llamado Torrejoncillos, y hacía esos candiles casi medievales que funcionaban con aceite de oliva, no con el aceite de oliva que llevamos a la mesa, sino con aquel aceite de oliva que sobraba en las casas y solo lo tenían los pobres, ¿no? Con eso se alumbraban esos candiles de Juan eran en aquel tiempo de su infancia extremeña, pero eran también la representación de un mundo vivo en los años 70, 80 en Santa Fe. Esa cultura en la sangre que decía Federico es la que nos hace más cultos cada día. Por supuesto. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que naces en el 1951 en Villaguay, ciudad de Entre Ríos. Eh, También nos muestras en la película el retrato de tu tía Lola. Quizás fue ella la que te llevó la cultura a la sangre. Sí, sí, la tía Lola, yo tenía 9, 10 tíos y yo era el predilecto de tía Lola que pintaba y además aquellos años era en su juventud fue muy afecta a toda la historia de la aviación y entonces tenía inmersos álbumes con recortes de diarios con todas las épicas aerostáticas de Jorge Ñúbere y los primeros globos, el cruce del río, los primeros aeroplanos, bueno, toda la historia que sabemos por Joseph Kessel, que, bueno, que era amigo de Mermot y era amigo de Saint-Exupéry. Joseph Kessel nace en una pequeña ciudad a 20 kilómetros de donde yo vivo. Imagínate, ¿no? Además, la tía Lola lo vivió casi en directo todo eso. La tía Lola vivía casi en directo y la penitencia que yo tenía de niño era que me mandaban a los álbumes de tía Lola a ver aviones. Este miércoles 22 de mayo te van a rendir un homenaje en el Instituto Cervantes aquí en París, pero has tejido estrechos vínculos con España, ¿no? Me decías que ya en los años 80 viajas de la mano de un poeta, José Carlos Gallardo. ¿Cómo fue ese viaje a España? Bueno, Era tu primer viaje quizás a España, ¿no? José Carlos trabajaba en la Embajada Española en Argentina, en la Oficina Cultural. En esa Oficina Cultural de la Embajada de España había además un aula de poesía Antonio Machado, de la que soy miembro desde aquellos años. Y José Carlos Gallardo hace un delicadísimo y brillantísimo puente transatlántico entre la poesía argentina y la poesía española de los años 80, que bueno, fueron uno de los años más felices, como dice un amigo mío, dice, después de los Reyes Católicos y Felipe II, los años más felices de España fueron aquellos de los 80 y las libertades, las alegrías y la temperatura cultural y la efervescencia de aquellos años. Bueno, tuve la suerte de estar ahí y conocer, bueno, la nombradía más hermosa de España en la palabra de Claudio Rodríguez o de Félix Grande o de Luis Rosales y reconciliarme con la patria de mi lengua. Porque hablando antes de entrar en el estudio, comentabas que Argentina ha dado un poco la espalda no solo a la poesía, sino a la literatura en general española, ¿no? Sí, sí, hubo un proceso que todos sabemos que fue la España del franquismo absolutamente aislada, no solo de América, sino también de Europa. Y además había por el otro lado una tesitura argentina que viene de los años de la independencia y que ha quedado como una rémora perdida, pero andando ahí, ¿no? De que la importancia de las literaturas está en la francesa, en la inglesa, eventualmente en la norteamericana,
pero no así en la española, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de salvarme de ese prejuicio y ser enriquecido por la literatura de España. Bueno, ahora el presidente argentino está en Madrid, ¿no? Sí, Pero no por sí. las mismas razones. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo, en Madrid. El pasado viernes participabas en la Sorbona, aquí en París, en una mesa redonda dedicada al Borges oral. Es cierto que pudiste pasar unos días con Borges, gracias a que eras asistente de un fotógrafo que estaba trabajando con él. Sí, era Pedro Luis Raota, que era un fotógrafo mundialmente reconocido, uno de los más premiados en ese momento. Bueno, las agencias europeas en aquellas épocas en que no existía la red, necesitaban tener esos documentos y los archivos de determinadas personalidades que de tanto en tanto aparecían en la prensa, bueno, al menos europea, ¿no? Y Borges era uno de ellos, ¿no? Así como algún futbolista o algún boxeador como Carlos Monzón. Así que, bueno, mi amistad con Raota me llevó a hacer eso con Borges, que también fue un hecho absolutamente casual y fortuito, pues Raota vivía en mi pueblo y eso me salvó. Me salvó porque mi generación tenía el deporte extendido de no leer a Borges, pero eso sí, injuriarlo. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer lo contrario, leerlo y además enemistarme bueno, con una criatura humana amabilísima, cortés, irónica, inteligentísima. Bueno, un Borges humano que me ayudó a leerlo y lo que es más hermoso, superar un prejuicio y quererlo. Precisamente el escritor argentino también, Alberto Mangel, ha estado alguna vez con nosotros y nos hablaba de su experiencia de ser lector de Borges. Tan impresionante es el personaje, sobre todo para un poeta como tú. La, bueno, el conocimiento del autor, sí, en mi caso personal con Borges, me llevó a descubrir en su conversación natural, en el habla de todos los días, me llevó a descubrir muchas cosas, muchos juegos del lenguaje, mucho uso del lenguaje que estaba plasmado en su poesía, ¿no? Es decir, me familiarizó con su obra, de una manera que quizás me hubiese costado o a la cual en vez de llegar emocionalmente como llegué, hubiese llegado intelectualmente de una manera fría, ¿no? El conocimiento del autor, bueno, no es imprescindible porque si no todos tendríamos que haber conocido al Dante, cosa que nos es imposible, pero bueno, normalmente y generalmente ayuda a conocer su obra mejor. Nosotros estamos felices de tener a Miguel Ángel Federica aquí con nosotros. A menos leeremos su poesía con mucha más razón. Tu homenaje del miércoles en el Instituto Cervantes va a servir para presentar tu libro Geografía de la Fábula, obra poética, en el que presentas tus poemas en los que los caballos tienen un gran protagonismo. ¿De qué modo ha marcado tu obra el hecho de haber nacido en Entre Ríos, entre el Paraná y el Uruguay? Bueno, el río esencial de mi provincia es el Gualeguay, que es el que va entre medio, corre al este del Paraná y al oeste del Uruguay, que es un río doméstico que tenemos los entrerrianos para nosotros solo, porque hay una parte en que ni siquiera es navegable. Ese es el río de mi infancia. Y sí, los caballos tienen y han tenido una importancia biográfica en mí, al punto que ese libro, Geografía de la Fábula, comienza con un poema, bueno, extenso, complejo, que se llama Elegía con caballos, donde, bueno, elegía con caballos tiene las dos cosas, la elegía en tanto fórmula poética y también el hecho de elegir, el verbo elegir. Elegía con caballos donde se va contando las andanzas de un niño en la selva de Montiel que a medida que crecía en conocimientos, pero también a medida que crecía le iban cambiando de caballos. Y entonces ya no era el caballero andante, ¿no? De las novelas y tal que ya sabemos, sino que es un niño andante que mientras crece va cambiando de caballo y cada caballo es una ruta de conocimiento.
Mario Villagra también es entrerriano, como decíamos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué tiene de característica la provincia de Entre Ríos? Quizás grandes extensiones. Las grandes extensiones, el hecho de que fue una isla literalmente hasta los años 1970, que tuvo contacto con el Uruguay o con la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, que son los límites. Quizás esa condición de insular hizo que la identidad sea una identidad muy particular, muy buscada. Tiene ese espíritu de elegía combatiente un poco también, que era un lugar sabemos, Entre Ríos fue república, la República de Entre Ríos, fue la capital de la Confederación Argentina, estuvo muy ligada también a los exiliados, por ejemplo, ¿no? Alberdi fue vamos a decir, el ministro del Exterior de Urquiza, el presidente de esa Confederación Argentina. Entonces fue una infancia y ahora ya ha cambiado bastante, y una adolescencia donde uno tenía que inventarse las cosas. Nosotros no teníamos grandes cines, no teníamos grandes librerías, no teníamos. Entonces había que inventarse, y eso creo que hace a la identidad personal también de que hay que reinventarse. En el sentido, bueno, yo me tuve que reinventar una profesión, si se quiere, ¿no? Estudiar, investigar, y sigue siendo casi como un juego, ¿no? Donde si no interviene el aspecto lúdico, uno se puede aburrir fácilmente, ¿no? Quizás, Miguel Ángel, esas carencias agudizan el ingenio, ¿no? Si uno lo tiene todo, ¿para qué? Sí, desarrollan el apetito, digamos, ¿no? Es todo lo contrario de lo que nos ocurre hoy en día. Hoy tenemos todo y no tenemos mucho apetito, quizás. Sí, el exceso de información, como la proximidad o la cercanía con los círculos literarios y los círculos intelectuales, si bien tienen el aspecto de contribución, ya que nadie nace sabiendo, ninguno es autodidacta, todos hemos aprendido de otros siempre. Lo cierto es que los mundillos literarios también distraen un poco de la obra personal, y a veces distraen de algo más esencial, que es el encuentro con la propia voz, y la propia voz solo se encuentra en soledad. Hablando de tu propia voz, ¿te importaría leernos alguno de tus poemas, de tu libro que acabas de publicar? Alguno Que vas a breve, presentar, por supuesto. alguno breve y que tenga que ver con aquello de aquellos mundos rurales y con la soledad. Jugaba a la payanca con las estrellas caídas al breve tajamar de las tinajas. Gimnasta de las noches campesinas, a sus redondos brazos me subía para oler por vez primera la otra luz de arriba. Y bajaba de mi banquillo de sauce con la garganta alegre de tantos refusilos. No hay mirada más limpia que la del desamparo. Ponía mi dedo en el agua y todo el universo se movía. Fantástico. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Jordi. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, si tienen la suerte de estar aquí en París, este miércoles 22 de mayo para asistir al homenaje que se rinde en el Instituto Cervantes al poeta enterriano Miguel Ángel Federic, acto que va a finalizar con la proyección del documental de Mario Daniel Villagra. Muchísimas gracias a ambos, mucho éxito aquí en París. Quería agregar simplemente que estará con nosotros Sergio Delgado, que es quien está a cargo de la edición Geografía de la Fábula y quien prologa el libro. Y además estará Hervé Lecaux, ambos profesores universitarios, y se harán lecturas bilingües de poesía, es decir, escucharemos a Miguel Ángel y también algunas traducciones al francés. Ahí estaremos. Permitidme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque seguro que nos siguen en Paraná, también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.